Hola, bienvenidos amigos y amigas de Hablemos Joven, bienvenidos a un nuevo episodio donde seguiremos tratando sobre el panorama político de Venezuela, pero situados en cuál es el rol, cuál es la participación de los jóvenes en este espacio público. Para eso, sin más preámbulo, vamos a ir con una compañera del estado Táchira. Ella se llama Yurbi García, es licenciada en estudios políticos y de gobierno, diputada actualmente del Consejo Legislativo del Estado Táchira, coordinadora de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y defensora de los derechos humanos con énfasis en temas de mujeres. Bienvenidas, Yurbi, a tu espacio, Hablemos Joven, el podcast de la Asociación Civil Escuchamos. Bienvenida a esta, pues que es tu casa, y bueno, cuéntanos un poco primero en dónde te encuentras y qué hace Yurbi García en lo cotidiano de sus días. ¿Cómo estás, Andrea? Muchísimas gracias por la invitación a este programa Hablemos Joven de la Asociación Civil Escuchamos. Bastante interesante toda esta propuesta para los jóvenes y bueno, para escuchar a los chamos y a las chamas. Qué muy bonita iniciativa. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, ahorita me encuentro en las instalaciones de la Gobernación del Estado Táchira, un espacio bastante lindo desde el que estamos viendo inclusive parte de nuestro casco de San Cristóbal. Bueno, ¿qué hace Yurbi en su día a día? Bueno, aparte de ser una madre joven, pues bueno, nos dedicamos de manera llena a todo el tema de la militancia organizada, de seguir organizando a nuestra militancia, de nuestra juventud del partido, de seguir formando, de seguir promoviendo la participación y la organización de nuestros jóvenes en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Táchira, pero además, digamos que desde una forma vocacional, también nos dedicamos allí a la protección, a la atención, al acompañamiento a mujeres, en los distintos espacios de su vida, principalmente en materia de violencia contra la mujer. Digamos que venimos de hace unos, meses, hasta hace unos meses, haber sido directora del Ministerio del Poder Popular para la Mujer aquí en el Estado Táchira. Pero bueno, ahorita en estos momentos estoy como legisladora del Consejo Legislativo en el Estado Táchira, promoviendo, por supuesto, la discusión, la promoción de nuestras leyes promovidas a nivel nacional en nuestro Estado Táchira, pero además también participando en todos los procesos de desarrollo de nuestras leyes en el Estado Táchira, por supuesto, siendo la voz de los jóvenes y de las mujeres también, en cierta parte, en nuestro Parlamento regional. Qué interesante todo ese trabajo, Yurbi. Es que, anteriormente también hemos hablado mucho de esa, pues, interseccionalidad, ¿no? De que es difícil incluso llegar a cargos de toma de decisiones desde la mirada de género siendo mujer, pero más aún ahora también con esta mirada de los jóvenes y cómo es necesaria la inclusión de los jóvenes, ¿no? Para alcanzar el desarrollo. Y venimos también desde el podcast anterior, donde hablamos también con Angélica Ángel, otra activista de los derechos políticos. ¿Cómo se descifra el tema de la participación de los jóvenes en el ámbito político? ¿Se sienten los jóvenes venezolanos y tachirenses llamados a participar en el espacio político? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a vivo ejemplo, puedo decir que además de yo ser una de las legisladoras más jóvenes, puedo decir que tengo dos compañeros más, otra compañera joven, que también inclusive forma parte del Parlamento Regional, y esto no solamente en la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela, inclusive hay representación también en el Parlamento Regional de legisladores jóvenes de partidos de Acción Democrática. Inclusive, hemos tenido la oportunidad en algunos momentos de coincidir en algunas sesiones con los compañeros. En este caso hablamos de legisladores suplentes, ¿no? Que sabemos que es el primer escenario para ir incorporándonos a los espacios del Parlamento Regional. Pero también podemos darnos cuenta que a nivel nacional hay una gran representación de jóvenes también en la Asamblea Nacional, y puedo decir que bastante amplia. Tuve la oportunidad el año pasado, en fechas más o menos de septiembre, de noviembre del año pasado, de participar en el primer Foro Nacional de Juventudes Parlamentarias. Y fue un encuentro con también la oposición democrática de nuestro país, donde estábamos legisladores, concejales
y veíamos una amplia participación no solamente de jóvenes que participan digamos que en los consejos municipales, sino también en los parlamentos regionales y en nuestra Asamblea Nacional. Hoy podemos decir inclusive que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional es una mujer joven. Y esto ya da, digamos que un ojo claro de cómo está la participación de los jóvenes y en este caso también de las mujeres en los distintos espacios, en este caso de legislación. Pero además, cuando nosotros hablamos también del Ejecutivo, te comentaba hace un rato que hasta hace unos meses, desde mis 24 años, venía asumiendo la dirección de un ministerio, del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Yo creo que, aunque pudiese ser un poco complejo cuando nos dedicamos, cuando lo trazamos como una meta y nos formamos para asumir estos espacios, la juventud venezolana tiene cómo hacerlo. Digamos que somos un ejemplo maravilloso porque tuve también la oportunidad hace unos meses de estar en el Congreso Internacional, en el Festival Mundial de Juventudes en Rusia, y veíamos inclusive que los jóvenes venezolanos podemos llegar a ser legisladores, a ser diputados de la Asamblea Nacional a edades cortas. Mientras en parlamentos de otros países, bueno, hay que tener más de 35 años para llegar a un parlamento. Y eso nos dice muchísimo sobre los espacios de decisión y de participación que tiene la juventud venezolana hoy en la República Bolivariana de Venezuela. Yurbi, ¿y cuál es esta comparativa que haces de repente con otros países? ¿Cuáles creen tú que pueden ser esas claves en las que un joven se siente llamado a la participación política? Que tú dijiste incluso desde tu propia experiencia, ¿qué llamó a Yurbi a de repente no ejercer, digamos, las profesiones más comunes en las que se enfilan los jóvenes, como, qué sé yo, la medicina, la docencia, la arquitectura, y dices, bueno, yo quiero estudiar política y quiero ejercerla? ¿Qué hace que un joven se sienta llamado a ejercer la política, inclusive desde la elección de cargos populares? Bueno, en mi caso particular puedo decir que desde la educación bolivariana, porque vengo de haber sido formada en una escuelita bolivariana, fui parte inclusive de la sociedad bolivariana, estudiando a Bolívar, estudiando a Miranda, estudiando a las distintas heroínas también de la patria, Juana Ramírez la Avanzadora, María del Carmen Ramírez, y otra gran diversidad de patriotas, hombres y mujeres que garantizaron la independencia y que fueron parte de ese proceso independentista en la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Además, encontrándome en el liceo y haciéndome parte de los procesos necesarios de organización, de debate, de discusión dentro del liceo, pero haciéndome parte de la organización bolivariana estudiantil, en unos primeros momentos como vocera de mi salón, luego vocera de año, luego vocera de mi liceo y haciéndome parte de la organización bolivariana estudiantil. En ese momento estoy hablando de que me gradué en el 2012, aún no existía lo que hoy es la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Hoy podemos decir que aparte de que existe la Organización Bolivariana Estudiantil, existe la Federación de Estudiantes de Educación Media, que viene siendo como ese parlamento, ese gobierno estudiantil dentro de la educación media. Podemos decir que también existe una ley de participación estudiantil que les entrega muchísimas más herramientas a los jóvenes para hacerse parte de los procesos de transformación y mejoramiento de sus entornos. Además, puedo decir que a mí me convocó Hugo Rafael Chávez Frías, me invitó a soñar, me invitó a que esos sueños ya no eran utopías, a que la utopía podía ser la realidad, y fue él quien en este caso me convocó a estudiar los estudios políticos, a dedicarme a la política y a hacer de la utopía una realidad, que es lo que nos invita de manera concreta a la Revolución Bolivariana a los jóvenes venezolanos hoy, ¿no? ¿Tú crees, Yurbi, que en la actualidad, no sé si hay un profundo conocimiento de lo que es el ejercicio político? Incluso, bueno, estamos cerca de un proceso electoral importante para nuestro país. Si hay un conocimiento profundo, no solo de los jóvenes, sino de todos los ciudadanos, de cómo debe ser un proceso, en este caso, electoral. ¿Cuáles son esas herramientas, esos recursos a los que los jóvenes y la ciudadanía pudieran acceder para informarse, para entender el proceso y quizás también para entender que el ejercicio ciudadano incluso está más allá del voto?
¿qué ventanas hay a los que se puedan acceder para tener pues una formación más profunda en lo que tiene que ver cómo funciona el sistema democrático en nuestro país? Nosotros en Venezuela podemos decir que además de hacernos parte de estos procesos democráticos dentro de la dirigencia, dentro de lo que llamaba ahorita de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, que es participar en elecciones inclusive por sección, por año, por liceo, para hacernos parte de procesos desde que somos muy jóvenes, desde que estamos en la educación media estudiando en bachillerato, también tenemos la oportunidad de hacernos parte de procesos de participación en nuestros consejos comunales. Y eso significa postularnos, eso significa votar, eso significa inclusive hacer campaña en nuestros consejos comunales para ser elegidos en las distintas comisiones o en los distintos espacios que tiene hoy los consejos comunales, que permite además discutir con la comunidad qué tipos de proyectos, qué tipos de acciones queremos que se desarrollen en nuestros territorios, y que en este caso podemos votar y ser votados, o sea, ser elegidos desde los 15 años en nuestras comunidades, en nuestros espacios donde habitamos. Yo creo que lo que principalmente nos invita a los jóvenes a hacernos parte de los procesos tiene que ser la motivación a transformar y a mejorar nuestros entornos, siempre desde lo positivo, desde lo constructivo. Pero además de eso, con la consulta y con la claridad de un pensamiento crítico que nos permita, como lo dije hace un rato, seguir construyendo y seguir mejorando la de nuestros espacios, de nuestros entornos, que es lo que promueve en este caso digamos que la dirigencia estudiantil, que es lo que promueve también la organización comunal. Pero además, por supuesto, en un espacio o en un momento como el que vive hoy la República Bolivariana de Venezuela, en un momento electoral tan importante, porque estamos en elecciones presidenciales, yo creo que lo más importante es revisar los proyectos. Es que la juventud no se puede quedar solamente con lo que nos ofertan, nos venden las redes sociales hoy, porque nos quedamos a veces solamente en 5 segundos de lo que nos ofrece TikTok, de lo que nos ofrecen las redes sociales. Debemos ir más allá y revisar cuál es el proyecto real, qué es lo que hay de fondo en los proyectos que ofertan o que en este caso promueven los distintos candidatos que tiene hoy las elecciones presidenciales, o dígase cualquier otro tipo de elección. Siempre hay que revisar cuál es la propuesta que ofrecen. Y en este caso, qué garantía de futuro y de ejecución tienen estos proyectos que puedan estar ofreciendo las distintas propuestas o distintos candidatos que se puedan estar ofertando o promoviendo en las distintas campañas que podamos estar viviendo. Hoy podemos decir que hay muchos candidatos, hay muchas candidatas, pero que se enfrentan dos, digamos que propuestas claras. Una, la capitalización de los recursos en Venezuela, volver a épocas de privatización, volver a épocas en las que, bueno, el analfabetismo en Venezuela antes del 2000. Yurbi, para continuar, quisiera preguntarte, bueno, sabemos que tienes un enfoque de género bastante marcado, bueno, has estado encabezando el ministerio, tienes también, que luego vamos a invitar también a la audiencia que lo vea, tienes un podcast que se llama Sintonía Violeta, para atraer también a las mujeres tachirenses y posicionarlas pues en el espacio público. Y quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú este proceso electoral frente al hecho de que entre los candidatos no hay presencia de mujeres? ¿Cómo ves tú ese proceso sin las mujeres como candidatas? Bueno, ciertamente hoy en la República Bolivariana de Venezuela podemos decir que más del 75%, inclusive somos las que liderizamos los consejos comunales, las comunas y los espacios de organización territorial. Aún que hoy podemos decir también que tenemos vicepresidentas, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tenemos una gran participación de mujeres en distintos ministerios, en distintos espacios de los distintos poderes. Inclusive yo puedo decir hoy que en el estado Táchira, podemos decir que los poderes del estado Táchira están liderizados en su gran mayoría por mujeres. Tenemos una defensora del pueblo, presidenta del Poder Judicial, tenemos en el Ministerio Público también una mujer en el estado Táchira, ¿no? Y que bueno, en el país también tenemos una gran representación y participación de mujeres a nivel nacional y a nivel de nuestro estado, y inclusive en las municipalidades. Tenemos muchísimas cosas todavía por avanzar como mujeres.
seguir levantando banderas, seguir formándonos y capacitándonos, porque podemos decir que históricamente muchas de las mujeres aún tienen temor a agarrar un micrófono, a proyectar su voz, a hablar por las mujeres y hablar con las mujeres, porque es que no todas las mujeres representan el sentir de la mayoría de las mujeres venezolanas. No puedo decir que me siento así aún, somos todos los días un espacio de construcción y todos los días nos hacemos, digamos que a más a lo que sienten nuestras mujeres y a lo que sentimos como mujeres venezolanas. Puedo decir con suma tristeza que tenemos aún, o que hoy hay una mujer que lamentablemente levanta banderas de violencia, que inclusive levantó banderas de sanciones que hoy están reconocidas por las Naciones Unidas como una grave violencia a los derechos humanos de las mujeres venezolanas y del pueblo venezolano, como lo han sido las medidas coercitivas unilaterales, y que lamentablemente una mujer que hoy levanta, digamos que algunas emociones de algunos del pueblo venezolano, inclusive de algunos jóvenes, pero lo hace con violencia. Como también podemos decir que tenemos algunas referencias de mujeres que se siguen formando y que siguen levantando su voz para que nuevas generaciones, con la conciencia clara de lo que significan los distintos proyectos a los que hoy Venezuela, como un faro que alumbra el mundo, viene levantando, nos seguimos formando, ¿por qué no? Para que distintas generaciones puedan acompañar los diferentes proyectos que levanta la Revolución Bolivariana, y que quizás en unas nuevas elecciones presidenciales o en unas nuevas elecciones de gobernaciones, alcaldías, podamos seguir levantando ese porcentaje de participación en cargos de elección pública, y que, por supuesto, si lo comparamos con la Cuarta República, pues bueno, bastantes hemos avanzado las mujeres venezolanas y las mujeres en nuestro estado para seguir asumiendo espacios de dirección desde el Ejecutivo hasta los distintos poderes de nuestro estado. Para cerrar, Yurbi, quisiera pues tu mensaje final a los jóvenes en la clave de la paz, que es un poco también lo que acabas de decir. Creo que lo más importante de este proceso que tenemos muy cerca ya es que sea lo que sea el resultado, podamos convivir como ciudadanos en paz. Y por eso quisiera pues que nos dieras tu mensaje final a los jóvenes, que sabemos que son una fuerza muy importante, bueno, para los candidatos que están en contienda en este momento. Ese llamado a participar desde la paz y desde la no violencia que puedas hacerles también a ellos. Y bueno, justamente te conversaba que el año pasado tuvimos un foro de juventudes en el que firmamos, en el marco del acuerdo de Barbados, la Juventud Democrática y la Juventud Socialista, firmamos un acuerdo también en el que, bueno, nos asumíamos como generación el compromiso de construir puentes, de seguir trazando y construyendo una política por la paz. Asumíamos con un criterio y una postura muy seria la necesidad de seguir levantando la voz contra las sanciones en Venezuela, porque está reconocido como una grave violación a los derechos humanos del pueblo venezolano y, por supuesto, a las juventudes. Además, invitábamos o nos trazábamos la necesidad de seguir invitando a la juventud venezolana a hacerse parte de los procesos de construcción y de mejoras de sus entornos, siempre con una visión positiva. Levantábamos también dentro de las necesidades que la juventud venezolana no quiere más violencia, no quiere volver a estos momentos de oscuras guarimbas, de oscuras violencias a las que nos vimos gran parte de la población venezolana, pero que vivimos con muchísima más crudeza la juventud del estado Táchira. Hoy podemos decir que la juventud no quiere volver a esos momentos de guarimbas, ni de violencia, ni de persecución que vivíamos, porque lo puedo decir como joven venezolana militante del socialismo, como joven socialista, que yo sí puedo decir que en el Estado, cuando hablamos de persecución, aún estando en el gobierno, digamos que un partido de socialista, estando en gobierno, un presidente que levanta los mismos ideales que yo levanto, era perseguida por la derecha en mi estado, mientras gobernaba la oposición en el estado Táchira, pues. Y vivimos distintos señalamientos por gente de derecha en nuestro estado, y que ciertamente no queremos volver a eso. Yo creo que lo primero a motivar es a entender o a invitar a la juventud venezolana que tenemos distintas formas de pensar y de sentir.
y que vamos a levantar las banderas de lo que nos une. Y en este caso nos une la paz, nos une la necesidad de seguir construyendo y levantando la economía de nuestro país, de nuestro estado. Hoy podemos decir que vivimos en un estado Táchira que nuevamente tiene la frontera más viva de Latinoamérica abierta y con una paz que se siente, con una sensación de seguridad que vivimos los tachirenses en nuestro estado, que hoy podemos seguir construyendo y seguir trazando más lazos con la República de Colombia, seguir construyendo puentes necesarios para la paz, pero además para el diálogo también con las juventudes que tienen otras formas de entenderse, otras banderas a levantar. Yo creo que lo que nos debe siempre invitar a todos queremos que regresen nuestros hermanos, nuestros primos que se han ido por culpa de las medidas coercitivas unilaterales, y eso lo hacemos trabajando, lo hacemos estudiando y lo hacemos también siguiendo o garantizando que se mantenga la educación gratuita para nuestros jóvenes, porque eso es entregar oportunidades para seguirnos profesionalizando, para seguir estudiando. Eso es darle oportunidad a nuestros jóvenes de que sigan siendo para los que se han ido, porque tenemos también las experiencias de jóvenes que se han ido y han brillado en el exterior, y ha sido por la educación venezolana, ha sido porque indiferentemente a la realidad que podemos tener a razón de las medidas coercitivas unilaterales, los venezolanos a donde nos paramos brillamos, porque tenemos un pensamiento crítico, constructivo, que permite que sigamos avanzando y que resaltemos donde estemos. La invitación es a que leyamos, a que estudiemos, a que revisemos y a que tengamos un pensamiento crítico. Digamos que una de las cosas claras que queda es que nadie, por allí lo decía inclusive la compañera que no es candidata, pero que está haciendo campaña por el país, que bueno, ya tiene intenciones de cobrar. Lamentablemente hay una bandera clara de violencia que se viene detrás de esta campaña, y que bueno, los jóvenes no queremos eso. Los jóvenes queremos seguir estudiando, seguir trabajando y seguir levantando la economía de nuestro país, como lo hemos venido sintiendo y lo hemos venido viviendo estos últimos meses, con una economía que ha estado estable, que ha estado estabilizada y que nos permite seguir emprendiendo, seguir trabajando, seguirnos formando y seguir haciendo que nuestra Venezuela en positivo siga creciendo, porque lo que también estamos invitados a hacer como jóvenes venezolanos es a seguir hablando de Venezuela en positivo, porque en Venezuela hay muchísimas cosas que podemos seguirle ofreciendo al resto del mundo, desde un turismo maravilloso, los paisajes más hermosos que tenemos, hasta podemos decir que ya estamos produciendo a un alto porcentaje los alimentos que nos estamos comiendo, desde lo que entregan nuestros comités locales de abastecimiento y producción en cada una de nuestras comunidades. Eso es un avance que podemos decir garantiza la independencia y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo venezolano, y que los jóvenes deben reconocerlo como algo muy positivo para nuestro país, como un logro bastante reconocible para nuestra patria, que va a garantizar que nuestras futuras generaciones tengan bastantes avances adelantados, y que tenemos, bueno, muchísimas más banderas que seguir levantando como generación. Como mujeres también debemos seguir levantando la voz, seguir garantizando no solo la protección de las mujeres ante las situaciones de violencia machista que seguimos viviendo desde nuestras casas hasta en los distintos espacios en los que habitamos, y para eso debemos seguir promoviendo el pensamiento crítico, la necesidad de mejorar la calidad de vida de todos los entornos en los que habitamos. Y yo siempre he dicho a las mujeres que no podemos ser cómplices, y que siempre debemos cualquier situación de violencia que estemos viendo de alguna mujer que vive cerca de nuestros espacios, o de algún niño o niña que esté siendo maltratado cerca de donde habitamos. Digamos que hacer de nuestros niños y de nuestras mujeres que vivan en paz, y que sigamos siendo las mujeres, digamos que constructoras de paz, pues puede garantizar que tengamos un futuro mucho más sustentable, mucho más amable para todas y para todos. Así es, Yurbi, y bueno, agradecerte por todo el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros en este espacio, por la apertura, por el lenguaje respetuoso, que creo que es muy importante ese mensaje entre los jóvenes, de cómo construir juntos a pesar de que pensemos de modos distintos, y más pues en miras a este proceso electoral que tenemos enfrente, y que como ciudadanos y parte de la ciudadanía, los jóvenes también tenemos que participar y cuidar de que todo se dé en el marco de la paz.
Bueno, le decimos a nuestra audiencia que pueden seguirte a través de tus cuentas en redes sociales, @YurbiGarcías, termina en S, en las plataformas, y como les decía anteriormente, Yurbi también tiene un podcast que se llama Sintonía Violeta, donde le da el protagonismo a las mujeres tachirenses. También lo pueden buscar para que por allí pues también la sigan. Muchas gracias, Yurbi, por habernos regalado este espacio, y que este sea pues un canal siempre de encuentro para todas las mujeres, los hombres, los jóvenes que trabajan en la construcción de un mejor país. Bueno, esto ha sido todo por esta edición, por este capítulo, y les invitamos a seguirnos, a suscribirse en nuestro canal de YouTube, @Proyecto Escuchamos en Instagram, y pueden buscarnos en YouTube como @AC de Asociación Civil Escuchamos. Nos vemos en una próxima oportunidad.